a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Gracias una vez más por estar aquí. Ya tenía tiempecito que no nos veíamos, pero gracias una vez más por escuchar tu hermoso podcast, Mujeres con Historia. Y hoy vamos a platicar un tema que me han pedido mucho, pero debido a que es un tema muy largo, con muy poca información, pero que es muy interesante, siempre he tenido como el miedo de hacerlo, pero al fin ya se logró. Y es que siempre me preguntan en redes, oye Linda, ¿qué onda con las virreinas? Es cierto que es una parte larguísima de nuestra historia que pocas veces volteamos a ver, pero que sé que muchos se preguntan qué pasó en esos 300 años y quiénes eran las mujeres que estaban con este cargo o este título llamado virreinas. Incluso la historia de los virreyes parece estar algo olvidada, siempre se conoce al primero o al último o a uno de los últimos, pero hasta ahí. Es algo que yo creo que en la historia de México queda englobado cuando dicen el virreinato y ya, no se habla más. Pero hoy hablaremos de estas virreinas, de los virreines no hablaremos, a ellos los dejamos a un lado por hoy, vamos a dejar a Juan O'Donoghue y su pandilla para otro día y solo hablaremos de ellas. Será una serie de 4 episodios. El primero, que es hablaremos de la primera virreina, que, spoiler, no va a salir muy bien porque hay muy poca información sobre ella, así que tendremos otros datos interesantes. El segundo, sobre datos, chismes e información que pasaron en esos 300 años de virreinato, con los cuales vamos a conocer un poco más de mano de las virreinas, cómo se vivía en esa época. El tercero, que es un tema que siempre sacan cada vez que dicen la palabra virreina, y es el chisme de Sor Juana Inés de la Cruz y las virreinas. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mito? ¿Qué le agregamos? ¿Qué no es? Y el cuarto y último episodio será sobre las últimas, o más bien la última virreina en México. ¿Cómo es que todo esto acaba? Y cómo es que esta persona o esta mujer termina siendo la última virreina de México. Antes de comenzar, por si no estás muy familiarizado con el término de virreina, te lo explico un poco, y es que un virreinato es un gobierno autónomo, pero que depende de un reino. Otra forma también de llamarla puede ser una colonia, por lo cual el virrey es la figura de autoridad dentro del virreinato, pero que al final del día obedece y rinde cuentas al rey. Como sabemos, México fue un virreinato de la corona española, conocido como el Virreinato de la Nueva España. Y el título de virrey obviamente solo se le entregaba a gente muy cercana al rey, muy especial, de mucho dinero, con muchas cualidades y nacidos en España. Y claro que al venir hombres tan nobles o de esa categoría, pues venían casi siempre o en la mayoría de veces acompañados de sus esposas, que eran conocidas como las virreinas. Ellas como tal ya traían el título simplemente por ser esposas de ellos. Muchas veces llegaban casados al virreinato o de plano venían aquí a conseguir esposas. En total se tuvieron 62 virreyes en la Nueva España, algunos marcaron historia, otros pasaron por aquí sin pena ni gloria, otros no vale la pena mencionarlos. Y bueno, en fin, la imagen del virrey era la representación del monarca. Además de ser virrey, también era gobernador, capitán general, presidente de la Real Audiencia y muchos títulos más. Y como les decía, las virreinas no tenían ninguna obligación o cargo oficial, simplemente eran las esposas de estos personajes, pero que a pesar de eso, al ser las esposas de esos personajes, tenían mucho poder o mucha influencia en la sociedad novohispana. Sus esposos se dedicaban a mantener el orden y la legalidad, mientras que ellas se dedicaban a mantener el orden social. Ellas venían así fresquecitas de Europa. Ellas traían todo lo que pasaba en las cortes, las modas, las costumbres, los chismes, todo lo que estaba pasando en Europa, que estuviera trending, ellas lo traían. Eran algo así como las influencers que venían a ponernos al día de qué es lo que pasaba del otro lado del mundo. Y con ellas entraban a los hogares mexicanos la vida católica, que imponía una fe cegada a la iglesia y a las normas sociales. Tenían un marido muy poderoso y quien se ganara el favor o la amistad de la virreina, pues estaría en una posición muy cómoda, incluyendo a su familia. Se buscaba que las futuras virreinas fueran mujeres también de alcurnia y bien educadas, mujeres que seguramente sufrieron muchísimo
al ver su vida transformarse gracias al nuevo título de su esposo. Ellas tenían que dejar todo atrás para seguirlos como una obligación. Dejaban sus casas, sus amigos, sus familiares, todo y hasta sus hijos, porque no les era permitido que los virreyes llevaran a sus hijos. Ellas eran mujeres, pues niñas bien de España, que imagínense cruzar el Atlántico y no saber qué te está esperando. Fueron casadas muy jóvenes, no tenían para nada el control de su vida. E imaginen el shock de saber de que ahora te mudas a otro lugar que apenas se está inventando, porque esto era Nueva España, no sabían todavía qué era lo que estaba pasando ahí. Y bueno, ahora tu marido es quien los va a gobernar. El viaje era pesadísimo, duraba semanas, el mar era incómodo, había muchas enfermedades, muchos riesgos como piratas, corsarios y créanme, llegar vivos y en una pieza ya era ganancia. Muchas de ellas no lograban llegar, las condiciones eran terribles, condiciones de las cuales ellas nunca habían tenido que padecer. Aparte de lo que debieron de sentir cuando llegaron a la Nueva España, obviamente imaginen que su primer contacto es Veracruz, es el puerto de Veracruz. Y como jarocha se los digo, el calor de Veracruz es terrible, es insoportable. Y eso que venían con sus vestidotes, sus corsets súper incómodas, cargando muchas cosas, días de viaje. Y si no era el calor, era el norte, que si no eres de Veracruz, el norte es un viento muy conocido que puede arrancar todo a su paso, parece un huracán, pero para los que somos de Veracruz es súper normal. Entonces yo me imagino estas chiquillas, porque algunas les digo eran muy jóvenes, llegando a Veracruz con todo esto. No, ¿qué recibimiento le estaban dando a estas tierras? En fin, que este era el panorama al que se encontraban estas niñas bien, o más bien doñas, porque una vez llegadas a la Ciudad de México se les comenzaba a llamar doñas y se les daba el mayor de los títulos y de los respetos. A pesar de todo lo que ellas tuvieron que vivir y todo lo que hicieron en estos años, el título de virreina fue muy poco reconocido. No se tomaba en cuenta la gran influencia que ellas tenían en la sociedad. Ellas formaban a la sociedad novohispana. Y bueno, el primer virrey en llegar a la Nueva España fue Antonio de Mendoza, quien durante 15 años tuvo este cargo de 1535 a 1550. Y lamento decirles que de su esposa, o sea de la primera virreina, solo se tiene el nombre y ni siquiera estamos bien seguros de que ese haya sido su nombre. Pudo haber sido doña Catalina o doña Catarina de Vargas y tampoco estamos seguros si ella llegó a la Nueva España. Hay quienes dicen que el virrey llegó viudo. Así de poco les importaba guardar registro de las mujeres a su alrededor. Pero supongamos que el virrey sí llegó con su familia, formó esa familia católica colonizadora tradicional de la época y fueron recibidos por Hernán Cortés. Y doña Catalina fue una dama de la reina, por lo cual podemos deducir que era una persona muy educada y de muy buena familia. Y hasta ahí. Párenme de contar porque para la historia no es más que un nombre unido al de un hombre y ya, quedó. A mí me gustaría imaginar que esta mujer fue la que sentó las bases para la corte virreinal y dio forma, o sea que ya se encaminó para que todas las futuras virreinas pudieran correr. Pero como les digo, lamentablemente, y se los dije en el spoiler, el episodio sale mal porque no hay más información de ella, no tenemos esa dosis que queremos de historia. Les comparto esto porque pues es muy triste saber que del virrey sí sabemos muchas cosas, pero de la que fue su esposa no se sabe. Obviamente no va a acabar aquí el episodio, les voy a compartir un poco más de información sobre quién fue la segunda virreina, que sí se tiene un poquitito más, pero poquito nomás, ¿eh? En 1551 y por 13 años se estableció el segundo virrey Luis de Velasco, quien era un conde, y llega en compañía de su esposa Ana de Castilla y Mendoza. Por el apellido ya se debieron de imaginar que era descendiente de la Casa Real de Castillas y por lo cual era bisnieta del rey Pedro I. Una mujer que por lo que vemos era, top, no sorpresa porque se casó con un conde. De ella tampoco tenemos muchos datos o información, pero sí se sabe que 2 años antes de que terminara el mandato de su esposo, ellos se mudan al que sería la residencia oficial para los futuros virreyes, que es un edificio en lo que hoy es Ciudad de México, cerca de la Plaza Mayor, y donde cuentan algunos cronistas, ahí estaba la casa de Moctezuma.
No sabemos qué es lo que hace Ana como la primera virreina en este palacio, ya que hay un brinco enorme en su historia. Sabemos lo que hace su esposo, el virrey Luis, pero no tenemos ni idea de qué es lo que pasa con Ana en ese tiempo. Y solamente se sabe que cuando llega el momento de cambiar de virreyes, a pesar de que Ana de Castilla tenía toda esta alcurnia de la que ya hablamos, sabemos que muere en la pobreza y llena de deudas. ¿Qué? ¿Cómo es que pasó de ser super top a morir en la pobreza? No sabemos cómo llegó ahí, es lo único que sabemos de ella. Sabemos que su vida es un secreto que jamás podrá ser contado y que vivirá en nuestra imaginación ponerle ese lapso en la historia de su vida. Hasta aquí es todo lo que tengo que decirles sobre las dos primeras virreinas de la Nueva España. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio, que sí fue muy cortito, pero da entrada para que sigamos con esta serie de las virreinas. Hoy estuvimos más como reflexivas de qué fue lo que vivieron estas mujeres, tuvimos algunos datos interesantes, algunos chismecitos y de esos que te gustan escuchar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ahí tendremos contenido de este episodio, más datos interesantes y una que otra queja al patriarcado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia.